Hola Glenn, me llamo Fátima y tengo poco en realidad de haber descubierto tu canal. Sin embargo, me he sentido identificada con muchos de los relatos de otras personas, y me gustaría compartirte uno de los más fuertes que yo viví. Esto me sucedió cuando tenía aproximadamente unos 11 años. Actualmente tengo 22, pero lo recuerdo con mucha claridad, tal como si lo hubiese vivido ayer. La familia de mi madre es de una ranchería muy pequeña en el estado de Oaxaca, en lo que llaman el Istmo de Tehuantepec. Y aunque es muy conocido por su amplia gastronomía, también lo es por la creencia de la existencia de los nahuales, seres que mis tíos aseguraban que eran personas cuyas almas vendían al diablo, y a cambio obtenían la maldición de tomar la forma animal para robarse las almas de otros. Evidentemente, muchos de los ancianos, la gente ya grande del pueblo, aseguraban su existencia, pues decían haber vivido experiencias con nahuales. Y recuerdo que cada verano que nosotros íbamos a visitar a mi abuelita, era muy emocionante las noches en que nos tenían a todos los pequeños juntos, y nos contaban los 1001 relatos sobre estas criaturas. Sin embargo, había un tío que siempre que tocaban temas de nahuales cambiaba la expresión en su rostro, como si él supiera algo. Y una de esas noches nos contó algo que nos dejó muy extrañados y prácticamente a toda la familia. Esto era sobre Don Conce, un señor muy viejito que vivía solo en el pueblo, en una casita de adobe que estaba prácticamente al final del pueblo. No tenía familia y nadie le conoció jamás un amigo. Decían que era muy solitario y un poco cascarrabias. Mi tío nos contó que cuando era adolescente, una noche en que regresó de trabajar en el campo, vio llegar a Don Conce. Pero él asegura que tal vez el señor no lo vio, pues se adentró en las matas y continuó su camino como si nada. A mi tío le pareció extraño y algo curioso, pues ya era casi la medianoche, y ya muchos de los que tenían siembra se habían ido a sus casas. Pero este señor es como si hubiera esperado a que todos se fueran para poder salir. Mi tío cuenta que le dio mucha curiosidad y siguió al señor, aunque también sintió un poco de desconfianza, pero no le tomó importancia. Asegura que caminaron 1,5 kilómetros más o menos, y que justo en el punto en que se detuvieron, vio que Don Conce, asegurándose de que no hubiese nadie a su alrededor, comenzó a gritar horrible, y su cuerpo cambió de una forma humana a la de un perro gigante, que tenía más bien como cara de lobo. Mi tío, sorprendido y horrorizado por lo que vio, sin hacer ruido, se escondió en uno de los matorrales, pues quería salir corriendo de ahí. Dice que no supo cómo, pero tomó valentía y se echó a correr como nunca. Pero para su desgracia empezó a escuchar que alguien corría atrás de él. No una persona, sino un animal. Y aunque ni él sabe cómo sus piernas simplemente corrían y corrían, llegó un punto en el que vio la entrada del pueblo. Y estaban 2 de sus primos, a los que les gritó que le ayudaran porque lo venían persiguiendo. Los primos, viendo en el estado de terror en que llegó, le preguntaron que de quién hablaba si no había nadie atrás de él. Y efectivamente, cuando volteó, ya no vio aquel misterioso y horrible ser. Y aunque pensó en ese momento contarle a los primos todo lo que vio, decidió que no le creerían y prefirió guardarlo. Mi tío aseguraba que era muy rara la vez en que se topaba con Don Conce, pero que las pocas veces que lo llegaba a ver, sentía que el señor lo miraba como si de una presa se tratara, y que él sentía un miedo indescriptible, incluso aún cuando ya era un adulto mayor. Sin embargo, ese verano cambió mi vida para siempre, y diría que es un milagro que yo siga aquí. Como cualquier otro verano, era temporada de ir al rancho. Recuerdo que el día en que llegamos hacía muchísimo calor, pues generalmente el clima en Oaxaca es extremadamente húmedo y caluroso, pero ese día simplemente era insoportable. Para esto llegamos justo el día en que se festejaba el santo del pueblo,
donde llegaba familia de afuera y también de otros pueblos vecinos. Estábamos en casa de mi abuelita preparándonos para la cena. Para esto nos dieron las 6 de la tarde y la fiesta estaba por iniciar. Y siempre la hacían en una explanada que está en el parque, el cual queda como a 5 minutos caminando de la casa de mi abuelita. Así que ya estando todos listos nos fuimos. Todo marchaba como cada año. Mucha comida, los adultos bailando y los primos jugando. En fin, una fiesta muy grande y bien disfrutada. Pasaron las horas y ya casi era medianoche. Yo era una niña y aunque amaba las fiestas con mi familia, entre el viaje y la fiesta yo ya estaba muy cansada. Y con mucho sueño le dije a mi madre que me iría a casa de mi abuelita. Y como estaba relativamente cerca, me dijo que me fuera con cuidado. Y una de mis primas decidió acompañarme y nos fuimos. Cuando íbamos ya en el camino, vimos a lo lejos a don Conce, caminando completamente alcoholizado. Y como ese camino estaba rodeado de matorrales, en una de esas vimos que don Conce se fue de lado y cayó. Evidentemente, como se trataba de un anciano, mi prima y yo fuimos a ayudarlo. Y justo cuando llegamos al punto en el que creímos haber visto que se cayó, don Conce ya no estaba. Esto por supuesto que nos extrañó, pues nosotras estábamos seguras de haberlo visto. Y algo extrañadas comenzamos a gritarle para ver si había caído en algún otro lado. Pero no nos contestaba y tampoco lo veíamos. Mi prima, algo asustada, me dijo que mejor nos fuéramos. Ese camino estaba muy solo y la verdad ya me daba miedo. A lo cual yo accedí y nos fuimos de allí. Llegamos a casa de mi abuelita y nos preparamos para dormir. Ya cada una había agarrado su hamaca justo en el corredor, pues ahí era donde las colgábamos. Sin embargo, ese corredor daba vista hacia el patio donde estaban todas las gallinas y los cerdos. Habrán pasado unos 10 minutos que nos habíamos acostado, cuando uno de los cerdos comenzó a hacer muchísimo ruido. Y el perro de mi abuelita, llamado Dólar, también comenzó a ladrar muchísimo. Eso nos despertó y nos paramos para ver de qué se trataba y por qué hacía muchísimo ruido. Y justo cuando prendimos la luz del patio, ahí estaba don Conce, sin moverse y viéndonos sin decir nada. Yo, muy extrañada, le pregunté que si estaba bien y si necesitaba ayuda, pero no contestó y tampoco quitó la mirada de nosotras. Dólar seguía ladrando, pero muy desesperadamente, y no lo dejaba de ver. Mi prima y yo corrimos con el perro para tranquilizarlo. Eso fue en cuestión de 2 minutos. Pero cuando volvimos la mirada hacia donde estaba aquel señor, simplemente ya no estaba. Eso nos desconcertó tanto como nos dio miedo. Mi prima, muy asustada, dijo que iría con sus padres a la fiesta porque tenía mucho miedo. Y yo con el pendiente de dónde estaba ese señor y si se había metido a la casa para querer robar o algo por el estilo. Asentí con la cabeza a mi prima y le dije que fuera a pedir ayuda. Ella corrió y salió de la casa, pero yo me quedé con Dólar, abrazándolo para tranquilizarlo porque estaba demasiado ansioso. Pasaron escasos segundos en que mi prima había salido, cuando otro de los cerdos comenzó a hacer ruido. Y se escuchaba como si alguien estuviera masticando, pero haciendo mucho ruido. Me acerqué al cochinero y lo vi. Una cosa que parecía un perro, pero mucho más grande. Tenía una mirada demasiado humana y la cara era como de lobo, pero muy aterradora. Yo simplemente me paralicé y comencé a retroceder. Quería escapar y salir de la casa, pero esa cosa me veía tan fijamente, como esperando algún mal movimiento mío para tomar ventaja. No les puedo describir el terror que sentí en ese momento, pero tampoco olvidaré la mirada que tenía esa cosa, llena de furia y demasiado humana, cubierto de sangre de uno de los puercos, negro como la noche y gigante, simplemente enorme. Tan pronto yo retrocedía,
Eso avanzaba acercándose a mí, hasta que de pronto escuché un grito detrás mío. Era mi prima y venía con mi tío, el cual cargaba una escopeta consigo, y ellos lo vieron. Y al igual que yo, su cara de expresión era de terror, pues no era el aspecto de un animal normal, sino de una criatura que solo ves en las películas. Mi tío, sin pensarlo 2 veces, cargó el arma y disparó a aquella cosa, fallando el primer tiro. Pero justo cuando tiró el segundo, esa cosa corrió y la bala le alcanzó a atravesar una pata, justo encima del muslo. Aquella cosa hacía sonidos horribles mientras gritaba, y mi tío lo persiguió para seguirle disparando, pero no lo alcanzó. Yo estaba en shock y no supe ni qué hacer en ese momento. Mi prima corrió hacia mí y me preguntó que si estaba bien. Yo no podía hacer ni decir nada. Simplemente estaba en shock. Al escuchar los disparos, la gente del pueblo que estaba en sus casas o que venían de la fiesta llegaron y empezaron a preguntar qué pasaba, pero yo no podía hablar. Y mi prima solamente lloraba. Toda la familia llegó a la casa y mi tío les explicó lo que vio, detallando aquella cosa físicamente. Y en eso vi el cambio en la expresión del otro tío, aquel que nos relató lo que vio cuando yo era joven. Él simplemente me miró y no dijo nada. Pero yo al verlo no pude sacarme de la cabeza lo que nos contó sobre Don Conce. A la tarde siguiente había un lavado de olla, que es como se le conoce acá como el recalentado de una fiesta. Así que ya un poco más calmados por lo de la noche, fuimos para comer y disfrutar un rato, pues mi familia y yo nos iríamos en 2 días después con la familia de mi padre. Ni bien llegamos a la explanada, vimos que toda la gente estaba como curiosa y hablando, pero como muy extrañada. Eso claro que nos desconcertó, pues pensábamos que hablaban sobre nosotros y lo que pasó la noche anterior, pero cuando nos acercamos a una de las señoras preguntamos que qué pasaba, y ella nos contestó que doña Tacha, la señora del pueblo que vendía atole y tamales en el rancho, llegó como de costumbre a venderla a Don Conce, pero que cuando llegó a su casa y tocó nadie contestó. Que eso le pareció muy raro, pues Don Conce le compraba a diario, desde hacía más de 30 años. Ella, muy curiosa, entró a la casa del viejito, y ahí lo encontró, lleno de sangre desde la boca hasta el pecho, muerto, con una herida de bala en la pierna justo por encima del muslo. Al escuchar eso no pude evitar pensar que asimismo estaba aquella cosa esa noche, en el chiquero de la casa de mi abuela, que el tiro de mi tío le había dado justo en esa zona. Toda mi familia atónita se extrañaron y se preguntaban el por qué. Si Don Conce, a pesar de ser un cascarrabias, no se metía con nadie, y todo el pueblo estaba igual de asombrado por la muerte de ese señor. Pero yo no. Yo no podía evitar pensar en lo que mi tío nos contó, y que esa noche a mí me había tocado vivir lo mismo que él, hace tantos años. Velaron a ese señor y lo enterraron en el cementerio del pueblo. Nadie supo nunca qué pasó y por qué murió así de la nada. Y aunque yo nunca conté abiertamente con nadie de mi familia lo que sabía, mi tío, el que había vivido lo mismo que yo, sabía que esa noche Don Conce había querido atacarnos, pero no lo logró en su forma animal, y terminó muriendo en su forma humana. Mi familia y yo fuimos a visitar a la familia de mi padre, y luego ese año terminó. Al siguiente año regresamos para la fiesta del santo nuevamente, pero mi mente simplemente recordaba todo lo vivido esa misma noche un año atrás. Pasaron 2 años para que les contara a mis padres todo lo que pasó esa noche en realidad, y aunque no los vi muy convencidos, me creyeron. Fueron los únicos a los que les conté. Pero mi tío sabía la realidad de las cosas,
Y aunque nunca me hizo tantas preguntas, yo estaba segura que él ya lo sabía. Esta fue mi historia, de cómo sobreviví al ataque de un nahual. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. ¿Qué tal, Glenn y comunidad? Gracias por permitirme narrar mi historia en este espacio. Es algo que me sucedió a mí y a mis amigos de la infancia cuando yo era apenas un niño de 10 años. Mi nombre es Antonio y soy de Veracruz, donde pasé toda mi infancia y mi adolescencia. En un pequeño pueblo donde vivíamos mis 2 hermanos menores y yo, junto con mi madre y mi abuela. Como les comento, yo no vivía en ciudad. Era un lugar muy pequeño donde todos nos conocíamos. O eso creí. Fuera de esta historia tenebrosa y de todo lo que les voy a contar, era muy hermoso en aquellos tiempos salir todas las tardes a jugar con nuestros amigos. Nos íbamos a unas canchas de fútbol muy grandes en un lugar de terracería. Ahí podíamos pasárnosla todo el día hasta que oscureciera y teníamos que volver a nuestras casas. No recuerdo exactamente cuántos éramos los que nos juntábamos a jugar fútbol. Debíamos ser algunos 10 niños de entre 8 y 14 años. Hacíamos equipos y nos la pasábamos toda la tarde jugando sin ninguna preocupación. A excepción de una. Había un señor llamado Santiago al que todos conocían como Don Chago, quien vivía en una casa pequeña a unos cuantos metros de aquella cancha que les conté. Él vivía solo, alejado de toda la sociedad, pues esas canchas estaban ya en las afueras del pequeño pueblo. No había más casas o personas viviendo ahí más que Don Chago. Y la verdad es que no hubiera habido ningún problema con eso. Pero ese señor era un hombre con un carácter muy fuerte. Todos los niños le teníamos miedo, pues en varias ocasiones había salido a corretearnos para sacarnos de allí, pues según él hacíamos demasiado ruido y eso a él no le gustaba. También en varias ocasiones, sin querer, la pelota había golpeado su puerta o alguna de sus ventanas, y todos salíamos corriendo antes de que aquel señor saliera, a perseguirnos con su cara de furia hacia nosotros como si nos odiara. Sus ojos estaban siempre llenos de ira y jamás en la vida lo habíamos visto sonreír, ni siquiera una sola vez. De hecho, no se llevaba casi con nadie del pueblo. Era muy raro que Don Chago anduviera entre la gente. Incluso había muchos rumores sobre él. Muchos decían que era un brujo que había vendido el alma de su esposa al demonio, pues él estuvo casado por varios años cuando era más joven. Pero de pronto quedó viudo y nadie supo qué le había sucedido a su esposa, o cómo había perdido la vida. De hecho, no invitó absolutamente a nadie al funeral de ella. Todos se enteraron ya cuando la señora había sido sepultada. Y nadie nunca supo de qué falleció. Sí, todos concordaban en que ella en los últimos días que se le vio estaba muy sana. No se notaba que estuviera enferma o que actuara de forma extraña. De hecho, la última persona que la vio fue la señora de la tienda, quien dijo que ella estaba completamente normal, como siempre que iba a hacer sus compras. Así que bueno, supongo que siempre será una incógnita. Ya que los puse un poco en contexto, pueden entender el por qué todos mis amigos y yo le teníamos demasiado miedo a ese señor. Aunque no tanto como para que pudiera evitar que siguiéramos jugando ahí. Pero una tarde todo cambió. Mi mejor amigo Luis, que vivía a unas 2 casas de la mía, pasó por mí como todas las tardes para salir a jugar fútbol. Yo saqué mi balón nuevo que me acababan de regalar por mi cumpleaños. Él se emocionó mucho, diciéndome que todos los niños se iban a alegrar, pues con el balón que jugábamos ya estaba muy viejo, ya que ninguno de nuestros padres nos quería comprar balones nuevos, pues casi todos caían al patio de Don Chago y este jamás nos los regresaba. Llegamos a las canchas donde ya mis amigos nos estaban esperando ansiosos para jugar. Eran eso de las 5 de la tarde. Todos se emocionaron al ver mi balón y comenzamos a jugar como de costumbre. Se nos fue el día demasiado rápido, pues nos estábamos divirtiendo demasiado.
Pero en una de esas, un niño que era el más alto de todos pateó mi balón y lo sacó volando hacia el patio de don Chago. Todos nos quedamos viendo con cara de desesperanza, pues sabíamos que era un balón más perdido. La verdad, yo quería llorar, pero me aguanté, pues me daba pena llorar enfrente de mis amigos. Pero no podía permitir que don Chago se quedara con mi balón nuevo, pues sabía el esfuerzo tan grande que mi madre había hecho para comprármelo, y ella me pidió que por favor lo cuidara mucho. Así que me armé de valor y en ese momento iba a tocar la puerta de don Chago para pedirle amablemente mi balón. Pero en eso mis amigos me detuvieron. Me convencieron de que no lo hiciera, de que me podía pasar algo malo, pues ese señor se veía de lejos que era una mala persona y que no le gustaban para nada a los niños. Me trataron de convencer de que así lo dejara, que entre todos cooperaríamos para comprar un nuevo balón, con lo que nos daban nuestros padres para comer en la escuela. Pero yo sabía que tardaríamos mucho en juntar el dinero, pues la verdad es que nos daban muy poco dinero para gastar, ya que todos veníamos de familias muy humildes. Yo les dije a mis amigos que estaba bien, que no iré a casa de don Chago para pedirle mi balón, pero únicamente se los dije para tranquilizarlos, pues yo tenía planeado ir esa noche, o más bien esa madrugada, ya cuando todos estuvieran dormidos, para recuperar mi balón que a mi madre tanto le costó comprar. Y hasta ahora me sigo arrepintiendo de haberlo hecho. Siento que ha sido una de las decisiones más tontas que he hecho en mi vida. Ya cuando nos fuimos a nuestras casas, le comenté a mi amigo Luis lo que planeaba hacer, y él me respondió: ¿estás loco? No puedes meterte allí. Es demasiado peligroso y lo sabes. Pero yo estaba convencido de que lo iba a hacer, y no logró hacerme cambiar de parecer, así que decidió ir conmigo. Se veía en su cara que tenía mucho miedo, pero aún así no me dejó ir solo, pues éramos mejores amigos. A eso de la 1 de la madrugada me escapé de mi casa. En ese tiempo no había celulares, así que lancé una piedra a la ventana de Luis para que saliera, y después nos retiramos. Luis y yo salimos hacia la casa de don Chago. Nos fuimos caminando hacia allá, pues en ese entonces el pueblo estaba bastante tranquilo. Llegamos por fin a esa casa, porque sería mucho más fácil entrar a su casa y recuperar mi balón sin que él se diera cuenta. Así que nos dirigimos hacia el patio frontal de aquel señor, caminando muy despacio e intentando no hacer ruido. Yo estaba a punto de treparme en su portón, cuando mi amigo con su mano me jaló hacia atrás y me llevó hasta el piso. Yo le pregunté que qué ocurría, y él me hizo la señal de que me callara. Ahí en completo silencio pudimos escuchar algo que no sabíamos qué era. Se escuchaba como alguien o algún animal masticando muy fuertemente y haciendo ruidos como cuando comes, pero demasiados intensos y fuertes. Luis y yo nos quedamos viendo por unos segundos, pero muy confundidos. Empezamos a caminar en cuclillas hacia el patio trasero de don Chago, que era de donde provenían aquellos sonidos. Al llegar nos asomamos con mucho cuidado por la pequeña barda que tenía don Chago en su patio trasero, y ahí vimos algo que nos dejó pasmados. Era este mismo señor, comiéndose a una gallina viva. Se veía que se la había empezado a comer mientras estaba durmiendo en el gallinero, pues todavía tenía plumas y alcanzaba a escuchar sus gritos de dolor. Comía con tanta desesperación como si tuviera días sin comer. No sé por qué no nos fuimos de allá al instante. Yo pienso que nos quedamos como en un estado de shock al ver eso tan grotesco que ni siquiera pudimos correr. Yo sentí demasiado miedo invadir mi cuerpo, pero aquello apenas estaba a punto de comenzar. Luis y yo seguimos ahí, observando todo aquello, cuando don Chago terminó de comerse a esa pobre gallina. Se levantó del suelo y empezó a encender varias veladoras. Después se puso en medio de ellas y se sentó,
Se veía tan tétrico, pues estaba cubierto de sangre de aquella gallina. Tenía sangre en toda su cara y en su camisa. Y como si eso no fuera ya demasiado, empezó a decir unos rezos extraños. Ahí fue cuando mi amigo Luis, en voz muy baja, me decía que por favor ya nos fuéramos. Pero yo no sé qué me pasaba. Estaba como petrificado viendo a don Chago hacer todas aquellas cosas tan extrañas y espeluznantes. No le hice caso a mi amigo Luis y entonces ocurrió lo más aterrador de esta historia. Después de que Luis me dijera que nos fuéramos, nos distrajimos solamente unos segundos, pero cuando volvimos a voltear, don Chago se había transformado en un animal muy grande. Era como si fuera un perro gigante o un lobo. Sé que suena muy descabellado, pero sucedió de verdad. Aquel animal volvió a vernos, como si todo el tiempo hubiera sabido que estábamos allá observándolo. Nos veía con ojos de furia, idénticos a los ojos de aquel señor. Igual su mirada de furia al vernos jugar cerca de su casa. Con verle esos ojos tan malvados, sabíamos perfectamente que era él. Estábamos ahí pasmados observando, pues no sabíamos si salir corriendo sería una mala idea. Aquel animal le salía mucha baba del hocico y poco a poco se empezó a acercar hacia donde nosotros estábamos. Y ahí fue cuando yo le grité a Luis que corriéramos. Comenzamos a correr lo más rápido que nuestras piernas nos lo permitían. Luis y yo no parábamos de gritar para ver si alguien salía a auxiliarnos, pues aquel animal venía corriendo detrás de nosotros, pero parecía que nadie nos escuchaba, lo cual era muy extraño, porque en ese pueblo las personas apenas escuchaban un pequeño ruido. Salían todos a ver qué sucedía, pero era como si estuvieran adormecidos con algo o yo qué sé, pues tanto como Luis y yo hacíamos demasiado ruido gritando e intentando llamar la atención de la gente. Aquel animal también hacía muchísimo ruido con sus gruñidos tan espeluznantes. Luis y yo nos metimos a unos contenedores de basura grandes y cerramos la puerta, pues sabíamos que no íbamos a alcanzar a llegar a nuestras casas sin que aquel animal nos atrapara. Aquella cosa empezó a arañar aquellos contenedores. Mi amigo Luis y yo llorábamos. Le gritaba que se largara. También empecé a decir varias oraciones, pero aquella cosa seguía y seguía. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto escuchamos unas carcajadas, con la misma voz de don Chago. Y seguido de eso todo quedó en completo silencio. Aún así, mi amigo y yo decidimos no salir hasta que amaneciera, pues podía ser una trampa de don Chago o creer que ya se había ido para que saliéramos, y así poder atraparnos y comernos o yo qué sé. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a salir, Luis y yo salimos de aquel contenedor. Justo cuando salíamos había personas pasando por allí, quienes nos veían muy extraño al vernos saliendo de aquellos contenedores de basura. Pero eso era lo que menos me importaba. Solamente quería llegar a mi casa con mi madre y mi abuela, para contarles todo lo que me había pasado. No sé por qué yo estaba seguro de que me iban a creer, pero no fue así. Lo único que obtuve al contarles fue una regañiza por haberme escapado de mi casa a estas horas. Estuve castigado por algunos días sin poder salir a jugar con mis amigos, pero la verdad eso era lo que menos quería. Tenía mucho miedo de salir y volver a toparme con aquel señor, pues temía que al saber que Luis y yo lo habíamos visto transformarse en esa cosa, nos estaría esperando para hacernos daño. No me dejaban salir, pero sí me dejaban recibir visitas. Y Luis fue a visitarme al día siguiente, para contarme que a él tampoco le habían creído sus padres. Los dos estábamos muy asustados y dándole vueltas al asunto. No teníamos una explicación lógica, hasta que Luis me dijo que tal vez don Chago era un nahual. Y la verdad hizo mucho sentido para mí, pues para empezar no era ningún secreto que ese señor era un brujo maligno.
así que no se me hacía tan descabellado la idea de que él fuera un nahual. Pero lejos de tranquilizarme, me sentí muchísimo más asustado, pues sabía todo el poder que tienen esos seres. Temía por mí y por toda mi familia, pues tenía mucho miedo que les hiciera daños a ellos por mi culpa. Duré mucho tiempo sin salir de casa. Incluso después de que mi madre me levantara el castigo, yo no quería salir. Y fue algo que preocupó a mi madre y a mi abuela, quienes me preguntaban a cada rato que por qué no quería salir, a lo cual yo les volví a contar la misma historia de siempre. Y de tanto que se las contaba y al ver ese miedo en mis ojos, siento que ellas empezaron a creerme un poco. Un día mi madre llegó a la casa muy asustada, contándonos a mis hermanos y a mi abuela que habían encontrado al señor Sergio. Un señor que se la pasaba en la cantina y casi todo el tiempo estaba ebrio. Lo encontraron en partes esa madrugada, en medio del monte cerca de la casa de don Chago. Mi madre contaba que la policía no tenía idea de qué era lo que le había sucedido a aquel hombre. Decían que había sido víctima de un animal muy grande, pues su cuerpo no había sido desprendido por algún artículo punzocortante, sino a mordidas. Yo desde ese instante supe que eso lo había provocado don Chago. Tal vez aquel pobre hombre lo vio transformarse y este no lo dejó escapar. Fue mucho el tiempo que vivimos con miedo. También les contamos a nuestros amigos lo que había sucedido en casa de don Chago. Muchos de ellos no nos creyeron y hasta se burlaron de nosotros. Pero después de las cosas que empezaron a suceder en el pueblo, ellos dejaron de salir a jugar. El pueblo se volvió cada vez más solitario y tranquilo. Ya para las 7 de la noche que oscurecía ya no había nadie en la calle. Fue una época muy triste, y más para un niño quien estaba acostumbrado a salir a jugar todos los días con sus amigos. Y más para un niño quien estaba acostumbrado a salir todos los días a jugar con sus amigos. Tiempo después, cuando entré a la prepa, me mudé a casa de mi tía que vivía en la ciudad. Y cuando iba en tercer grado, me enteré que don Chago había fallecido. Lo habían encontrado en su casa cuando llevaba al menos un día que había perdido la vida. El señor que lo encontró, quien era el que le llevaba el mandado, fue a avisar a las autoridades para que fueran a levantar el cuerpo. Pero cuando la policía llegó a la casa, su cuerpo ya no estaba. El señor que lo encontró afirmó en múltiples ocasiones que sí estaba sin vida, que le tomó el pulso y en efecto ya no contaba con signos vitales, además de que su apariencia era de una persona ya fallecida. Nadie supo nunca más de él. Nadie supo qué fue de don Chago, o más bien de su cuerpo. Hay muchos rumores y ahora hasta leyendas sobre él en el pueblo, así como teorías de lo que pudo haber sucedido con su cuerpo. Algunas teorías son que simplemente don Chago, tras venderle su alma al diablo, era inmortal, y simplemente cuando falleció se transformó en aquel animal y se fue de ahí para siempre. Otros dicen que el diablo se llevó su cuerpo, pues ya le pertenecía así como su alma, entre tantas otras teorías, pero esas son las que más resuenan en el pueblo. Yo no sé lo que pasó con él. Solamente sé todo el daño y el terror que causó mientras estaba vivo. A mí me dejó con un trauma severo que tardé muchos años en superar. Y aún sigo teniendo pesadillas con él. A veces cuando trato de dormir siento que él está ahí, parado en la esquina de mi cuarto observándome. Pues él no se fue al cielo. Era muy malo y sé que está en el infierno. Y no dudo que regrese para atormentar a las personas con las que tuvo problemas en vida, incluyéndome a mí. Haz clic en el siguiente video para escuchar la anterior entrega de historias de traileros. Son igual de perturbadoras.